¿Crees que en México hay racismo? Por supuesto que hay racismo en México. Hay un racismo enorme y poco reconocido. Lo vimos claramente cuando salió la película Roma, ¿no? Cuando salió la película Roma, se vio clarísimo cuáles son los niveles del racismo en México. Y es un racismo que va contra el indígena que tiene cultura indígena. Es decir, hay un racismo por simple y sencillamente el tono de la piel o la herencia indígena, étnicamente. Que a mí me llama mucho la atención, porque yo tengo un alto porcentaje de herencia zapoteca por mi abuela, pero no se me nota. Y he contado ya la anécdota, pero la vuelvo a contar rápidamente. El que era el guionista del Pantera, no me acuerdo cuál son de su nombre ahora, fue un buen amigo mío y conversamos muy ampliamente sobre estos temas. Era un hombre con rasgos profundamente indígenas, claramente indígenas, que una vez a nivel él era panadero, él era tahonero, pero quería ser escritor y entonces hacía reportajes. Y una vez se le ocurrió un reportaje maravilloso donde se disfrazó de indígena. O sea, se disfrazó, se puso ropa, pantalón de manta, camisa de manta, sombrero y guaraches, o sea, las sandalias mexicanas que se llaman guaraches, su morral al hombro y un fajo de billetes más gordo que el directorio telefónico, y se fue a pedir una mesa en un restaurante en México. Le dijeron que estaba lleno todo, no estaba lleno, pero no le iban a dar una mesa a un señor que parecía un campesino indígena. Se fue a uno de los mejores hoteles de México, que en aquel entonces era el Hotel del Prado, y dijo: quiero una habitación. Uy, están ocupadas todas. Es que mire, tengo dinero para pagarlo. Sí, no, señor, si el problema no es el dinero, es que no tenemos habitaciones, que sí tenían. Y así, en 2 o 3 lugares, hizo la prueba de cómo lo trataban. Unos días después, no me acuerdo si el día siguiente, unos días después, él que habitualmente vestía de traje y corbata, yo siempre lo vi de traje y corbata, se presentó de traje y corbata al restaurante y dijo: una mesa, por favor. Sí, señor, cómo no, mire, aquí está su mesa. Y no le preguntaron si traía dinero, venía de traje y corbata, y no se fijaron que tenía rasgos indígenas porque traía traje y corbata. Le dieron de comer muy bien, luego se fue a una tienda donde no lo habían querido atender antes y ahora sí lo querían atender, y luego se fue al Hotel del Prado y dijo que quiere una habitación. Le dijeron: claro que sí, señor, ¿quiere la suite presidencial o quiere una habitación normal y corriente? Y se pasó la noche en el Prado. Entonces me contaba que eso era curiosísimo, cómo el racismo mexicano adquiría esos niveles. Y sí, a mí me parece muy curioso, pero vamos, que México es un país racista y que los insultos tipo naco, indio, pata rajada y este tipo de cosas los hemos oído toda la vida. Indiorante, esa era una de las cosas con las que los niños de las escuelas ricas insultaban a los jóvenes indígenas. Y lo hemos visto en lugares muy raros. Cuando yo tuve bandas, grupos musicales, dirigí un grupo de voces, y aparte tenía una novia con la que cantaba muy bien, cantaba divinamente bien. Yo la acompañaba con en guitarra. Entonces una vez nos reunimos en casa de una señora muy famosa, por cierto, no voy a decir su nombre, que eran refugiados españoles, pero que habían hecho mucho dinero, refugiados de la República, y entonces en su casa nos permitió hacer la presentación del grupo para que los amigos vieran cómo iba la banda, a ver si ya podíamos ir a presentarnos en algún escenario o teníamos que regresar a ensayar otros 5 años. Y presentamos a la banda y al terminar canto un par de canciones. Bueno, yo toqué la guitarra acompañando a mi chica, que cantó un par de canciones. Y había unos canapés y había un poco de bebida y hicimos vida social, y de pronto se acercó a mí esta mujer que yo respetaba tanto, además. Me dice: oye, Mauricio, ¿no crees que esta niña es un poco demasiado morena para ti? Así, si me hubieras caído un rayo en ese momento, no me alteró tanto. ¿Perdón? Me levanté, dije: oye, vámonos. Mi chica y yo nos fuimos. Nunca volví a hablar con esta gente. Eso ocurre en realidad en las clases altas mexicanas, donde sí se miden las cosas por el tono de la piel, independientemente de lo que le pasó a mi amigo el guionista del Pantera. Eso lo hemos vivido, lo sabemos perfectamente.
nosotros patrocinábamos una escuela en Pilcaya, Guerrero, de donde los chicos que sacaban primer lugar en la secundaria iban a estudiar el bachillerato en nuestra escuela, que era una escuela de ricos, donde el pobre era yo. Si yo era pobre, imagínense cómo eran los campesinos de Guerrero que venían, los chicos campesinos de Guerrero, que venían patrocinados y becados por la escuela para estudiar con nosotros. Yo hice amistad con uno, Crisóforo, Cris, que luego fue dueño de varias imprentas y que le fue muy bien en la vida, y al que quiero muchísimo, pero vamos, estos jóvenes que venían de aquel pueblo, aquel pequeño pueblo de la frontera entre Guerrero y el Estado de México, vivieron el racismo suficiente como para que nadie pueda poner en duda el racismo mexicano.